Muy bien, 23 minutos pasaron de las 9 de la mañana y hablando justamente y siguiendo con este tema de el proyecto de despenalización del aborto, ya venimos hace varios meses entrevistando a distintas personalidades, entre abogados, médicos, senadores, diputados, y realmente luego de haber festejado, ¿no?, el rechazo por 31 a 38 en senadores a este proyecto de ley, a la semana siguiente, o creo yo al día siguiente, empezaron a correr rumores sobre un proyecto que se iba a presentar de modificación del Código Penal, en el cual se estaba pensando en introducir un artículo donde se sacaba la penalización del aborto en esta reforma. Para eso mismo y para que nos aclare un poco cómo sería todo este procedimiento, es que nos hemos contactado con el doctor Horacio Silva y ya le damos la bienvenida. Muy buenos días, Horacio. ¿Cómo estás? Fabiana te habla. Buen día, Fabiana, buen día a todos ahí en la mesa, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Muchas gracias, Horacio, por atendernos. Sabemos que para vos es un sacrificio porque trabaja mucho este hombre durante toda la semana y bueno, realmente levantarse temprano un sábado es difícil, pero bueno, todo sea, ¿no?, por esta causa de defender las dos vidas. Horacio, nosotros te queríamos preguntar, en este supuesto proyecto que ya fue elaborado, pero aparentemente todavía no se va a presentar. Acá habla de eliminar dentro del Código Penal un artículo, que si no recuerdo mal es el artículo 88, y vos nos podrías contar de qué se trata esto, cómo sería, qué es lo que están proponiendo en este nuevo proyecto. Sí, por supuesto. Coincido con vos en que este tema es un tema bastante complicado porque ha tenido en la historia de la Argentina idas y vueltas, y en el último tiempo ha tenido especialmente idas y vueltas demasiado rápidas que hacen que la gente, excepto el profesional muy especializado, quede un poco afuera, y cuando está terminando de entender lo que acaba de pasar, pasa un evento nuevo y complejo que hace que otra vez empecemos de nuevo. Claro. Si a ustedes parece, tienen 2 minutos, a mí me gustaría, dada la complejidad que les mencionaba del tema, partir un poquito de más atrás y dar un marco de contexto a esta situación. Es decir, desde dónde venimos con la legislación penal referida al aborto en 2 minutos y qué implica esta modificación en el proyecto o el anteproyecto de reforma que el Poder Ejecutivo ha solicitado. Excelente. Muy simple. Como ustedes saben, esto nace en el artículo, o sea, la norma base de sanción del aborto nace junto con nuestro Código Penal, que es de 1921, o sea, tiene casi 100 años. Sí. Y como les decía, el artículo 88, la norma base reprime con prisión de 1 a 4 años a la mujer que causa su propio embarazo, su propio aborto, perdón, o consienta que otro se lo cause. Adicionalmente a esto, el artículo en su redacción original preveía 2 causales de aborto no punible: cuando exista peligro para la vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo sea producto de una violación en caso de mujer demente o idiota. Esta es la norma original. ¿Qué pasó con este código durante casi 100 años? La realidad es que no ha habido casi causas. Hay un registro de alrededor de 60 o 70 causas apenas en estos 100 años. Ha habido menos condenas todavía y, por supuesto, mucho menos condenas con prisión efectiva. Esta es la realidad. ¿Qué pasó después? En el año 2012 hubo un evento disruptivo importante realizado por la Corte Suprema de la Nación, en marzo del año 2012. Resolvió lo que es muy conocido ahora y se ha debatido mucho sobre eso, el caso Fallo. Sí. En ese caso, la Corte lo que resolvió fue ampliar la causal de aborto no punible y decidir que todo embarazo producido por violación, sea la mujer demente o idiota o no, tenía la posibilidad de abortar. Lo que hacía con este fallo es modificar la norma del caso base y transformar la excepción en la norma. Es decir,
generaba una causal de aborto no punible que era tan amplia porque, además, generó un protocolo, la Corte exhortó a las provincias y al Poder Ejecutivo Nacional a que generen un protocolo con el objetivo de que cualquier persona, cualquier mujer que se presentara en un hospital público y firmara una declaración jurada diciendo que su embarazo era producto de una violación, podría llevarse a cabo un embarazo sin que ese embarazo sea punido. Ahora, perdón. Esto generó muchísima discusión desde el punto de vista jurídico, Fabiana, porque primero es importante saber que la Corte no tiene, o sea, los fallos de la Corte, si bien tienen efectos jurígenos muy importantes por el tribunal del que emanan, no tiene obligatoriedad para los tribunales de primera instancia. Primera cosa. Y segunda cosa es que la Corte puede fallar en casos particulares, pero no puede fallar en forma general, porque eso es una potestad exclusiva en la República, producto de la decisión de poderes del Poder Legislativo. Pero estas son las dos consecuencias. La consecuencia del fallo FAL en el 2012 y posteriormente fue que pocas provincias, ni siquiera el Poder Ejecutivo Nacional, llevaron a cabo esa exhortación que la Corte les pedía, y entonces la cosa siguió más o menos parecido, aunque con una gran discusión jurídica. Así llegamos a principios de este año, donde en este esquema que yo les planteo general, el Poder Ejecutivo, por las razones que fuera, admite el debate en el Congreso de la Nación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Horacio, ahora una pregunta más, te interrumpo un minutito. Cuando se presenta el proyecto este año, no fue la primera vez, porque durante varios años este proyecto fue presentado también en diputados y siempre tenía un rechazo. Es curioso cómo este año prosperó, ¿no es cierto? Bueno, por eso te decía, Fabiana, que este año, o sea, por alguna razón, el Poder Ejecutivo dio el aval político para que este proyecto pudiera ser debatido en el Congreso. Está bien, pero perdón, buenos días, Horacio. Ha habido varios intentos anteriores, incluso el gobierno kirchnerista, y ha sabido que por distintas razones también la presidenta, sobre todo Cristina Fernández de Kirchner, se oponía a que ese debate se llevase a cabo. Este año el Poder Ejecutivo habilitó el debate, se produjo la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que como ustedes saben fue producto transversal en la política, planteado por diversos actores de distintas filiaciones políticas. Digamos, sobre el debate, yo creo que ustedes los escucho más o menos seguido y veo que han hecho un enorme tratamiento. Me parece que, digamos, la sociedad ha dado un gran debate, una muy buena discusión, y en definitiva, más allá de las posiciones de cada uno, ideológicas o hasta técnicas, me parece que lo saludable de esta discusión ha sido que en definitiva estuvo encauzado dentro de los términos jurídicos previstos en la Constitución Nacional, que eso es lo que en la vida democrática en el fondo debería prevalecer. Con lo cual, digamos, más allá de las consecuencias de las posturas y del desaforo propio, ¿no?, de algunas posturas más extremas, me da la impresión que esto quedó, o había quedado, por lo menos, como bien vos planteás, en el marco de la Constitución. El tema es que cuando acabamos de terminar con el tema, o aparentemente acabamos de terminar con el tema, tratamos de decantar la solución, aparece este nuevo tema al que ahora me voy a referir. Bien. Pero déjame que te haga otro punto antes. Esto que decía, que el marco de la discusión en el Congreso de la Nación, que terminó en definitiva con una media sanción aprobada por la Cámara de Diputados, del rechazo el 8 de agosto pasado por la Cámara de Senadores, tiene un efecto concreto bajo la Constitución Nacional, porque el artículo 81 prevé claramente que todo proyecto que sea tratado en un periodo legislativo no puede volver a ser tratado sino en el próximo periodo calendario, dice la Constitución, posterior a ese tratamiento. Con lo cual, para todos técnicamente estaba muy claro que esta discusión ya no podía volver a darse este año, sino que pasaría en todo caso al año siguiente. Perdón, Horacio, buenos días. Anita te habla. ¿Esta postergación tiene que ver justamente con ese tema, que al no poder volver a tratarse dentro de este año lectivo,
se haya hecho intencionalmente para que sí se pueda incorporar el año que viene? Bueno, por eso, si te parece, entonces me refiero ahora a la modificación prevista del Código Penal prevista en el anteproyecto. Bien. Como les decía, el Código Penal es de 1921, con lo cual no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta que todos los cambios que ha sufrido la Argentina y la humanidad en estos últimos 100 años hacen absolutamente indispensable, al menos en mi opinión, que el Código Penal sea reformado para capturar ciertas conductas delictivas nuevas, que es muy importante tener en cuenta y que hoy nuestro viejo código no reconoce. Basta mencionar delitos genéticos, nueva modalidad de narcotráfico, delitos de corrupción sofisticados, como lo que estamos viendo en este momento, responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos contra el medio ambiente, grooming. Es decir, hay un montón de conductas penales que tienen que ser incorporadas al Código Penal, por lo cual era indispensable el ayornamiento de esta legislación. Absolutamente. Ahora, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo y qué dice el proyecto de reforma? El Poder Ejecutivo, coincidiendo, supongo, en parte con esta necesidad de modificar la legislación vieja penal, generó en el marco del Ministerio de Justicia, en un programa que se llama Justicia 2020, crea una comisión de reforma con el objetivo justamente de generar una nueva redacción, un anteproyecto que va a ser presentado por el Poder Ejecutivo. Se ha hecho un enorme trabajo, eso me consta. La comisión de reforma está constituida por los mejores abogados especialistas en derecho penal, está liderada por un abogado que se llama Mariano Borinsky, que es camarista de la Cámara de Casación y además profesor de Derecho muy reconocido y prestigioso. Trabajan con él alrededor de 12 juristas y ha habido como 50 miembros redactores. Sé que han trabajado con las academias y con las facultades de Derecho, con las cátedras de especialización, y han hecho un muy buen trabajo de consenso, porque eso es lo que implica la modificación del código, es decir, tratar de generar sistémicamente un cuerpo único normativo que regule las distintas figuras penales. Ahora, ¿qué dice respecto del aborto? En realidad, respecto al aborto, permanece con la figura del artículo 88, pero con dos modificaciones que parecen inocentes, pero que en la vida real son muy importantes. ¿Cuáles son? En primer lugar, mantiene la prisión de la mujer que causa su propio aborto, consciente que otro se lo cause, pero rebaja la pena máxima. Recuerdan que yo decía que en el código vigente es de 1 a 4 años, en este caso la rebaja a 3 años el monto máximo. Es decir, ahora sería la pena, según esta reforma, de 1 a 3 años. ¿Y esa cuál sería la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que al tener la pena máxima hasta 3 años, ese delito podría ser excarcelable si la mujer no tuviese antecedentes. Esto por un lado. Por otro lado, incorpora un artículo nuevo, no es un artículo, sino dentro del mismo artículo incorpora un párrafo nuevo, donde prevé que el juez, en cada caso en particular, deberá analizar la situación de modo, tiempo y lugar del evento y podrá disponer que la pena quede en suspenso, es decir, no sea una pena efectiva, o en todo caso, hasta que se exima de pena, teniendo en cuenta estas circunstancias que yo les comentaba. En definitiva, el doctor Borinsky, yo lo he escuchado en varias notas públicas y en algunas reuniones más privadas, donde con toda claridad él menciona que el objetivo de la modificación prevista por la reforma tiene como objeto que la mujer no pueda ser puesta en prisión efectiva producto de este delito. Y llegan a esa conclusión, los reformistas en su opinión, llegan a esta conclusión, dicen, porque del debate público en el Congreso, ellos suponen haber advertido que en ambas posiciones, tanto a favor como en contra de la ley, todos estaban de acuerdo en que esto era necesario, que era absolutamente indispensable que la mujer no tuviese una pena de prisión efectiva por la comisión de este delito. Adicionalmente,
hacen una modificación adicional que es, y por eso les mencionaba el caso FAL, que es la incorporación como aborto no punible de la doctrina sentada por el caso FAL de la Corte, que es un aborto no punible, el embarazo, cuando es un aborto no punible cuando el embarazo es producto de una violación y elimina la condición de mujer demente o idiota. Claro. Sí. ¿Sí? O sea, cualquier mujer que alegue ser que su embarazo haya sido producto, la ley de reforma habla de abuso deshonesto, produce un abuso deshonesto, en ese caso el aborto sería no punible. Bien. Ahora eso, Horacio, como tiene ustedes ven, la reforma tiene pocas cosas porque mantiene la estructura, pero pone 3 o 4 comentarios muy importantes respecto de la eficacia de la sanción penal. Una otra pregunta, Horacio, y cuando, por ejemplo, ahí dice, cuando la mujer alegue, vos decías, eso tiene que estar, digamos, constatado en el hospital, ¿verdad? De por quien la haya atendido, además de solo alegarlo, ¿no? A ver, vamos de nuevo al caso FAL. Ajá. En el caso FAL la Corte dice que los hospitales públicos deberían tener un protocolo donde se incluya una declaración jurada que, si es firmada por la mujer, automática, donde declara que el embarazo es producto de un abuso deshonesto o una violación, automáticamente tendría acceso al aborto. Eso decía la doctrina del caso FAL. Uh-huh. En esta modificación de reforma, el artículo no menciona nada de eso, simplemente establece la causal de aborto no punible para el caso de embarazo producto de abuso deshonesto. Vamos a ver la jurisprudencia cómo va moldeando esto en el caso que sea. Primero esto tiene que ser un proyecto, porque es un anteproyecto del Poder Ejecutivo, tiene que ser presentado al Congreso, luego será discutido y finalmente veremos cómo la jurisprudencia lo aplica. Ahora, te hago un punto más acá, y es el siguiente. De nuevo, como nada es tan sencillo en Argentina, cuando estamos tratando de entender, incluso los abogados, cómo funciona el proyecto de reforma, nos enteramos que en el ámbito del Ministerio de Justicia y además de la Jefatura de Gabinete, lo que se ha intentado es directamente excluir del proyecto, o del anteproyecto al que me estaba refiriendo, el artículo 88, es decir, eliminarlo. Claro. Lo que implicaría directamente la despenalización del aborto como delito en el nuevo Código de Reforma. Esto no pasó, sé, porque me consta, que varios miembros de la Comisión de Reforma consideraron que esto era un avasallamiento a su trabajo profesional y en consecuencia pusieron a disposición del Poder Ejecutivo su renuncia en el caso que esto sucediera. Esto generó que el presidente Macri, según información pública, haya dispuesto la postergación de la presentación de este proyecto como proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso hasta las sesiones ordinarias del año que viene, esperando que en ese intermedio haya una negociación política donde, digamos, logre llegarse a una nueva fórmula de consenso, que será esta tal como está redactada por la Comisión de Reforma o las modificaciones que pretende el Ministerio de Justicia y la Jefatura de Gabinete. Bien, perfecto. Y ahora otra pregunta, Horacio. El hecho de que estamos hablando de que no hay registros de mujeres que hayan sido condenadas, ¿no? No hay una sola mujer que haya ido presa por practicarse un aborto. El hecho de querer incorporarlo en el Código Penal implica también una obligación para lo que es salud pública y que los hospitales tengan que proveer sí o sí en la atención en el caso de un aborto. Mira, no necesariamente, pero el resultado lógico, digamos, de la despenalización o de la existencia de un aborto no punible declarado en el Código Penal como no punible, implicaría que el Poder Ejecutivo, que es el que, digamos, atiende la salud pública, debería prever especialmente mecanismos que hagan que ese derecho pueda ser efectivo. Claro. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, se discutirá y será cuestión que el Poder Ejecutivo presente sus proyectos y se analice, pero debería.
Muy bien, estamos en comunicación con el doctor Horacio Silva, que nos está un poco aclarando cómo sería esta posible introducción de reforma al derecho penal, en el cual podría también, de alguna otra manera, despenalizar el aborto. Belu, vos querías hacer una pregunta. Sí, Horacio, ¿cambiarían todo el Código Penal o en realidad es... porque cambiando el tema del aborto, ¿no? En el código, ¿tienen derecho también a poder cambiar reformar otras leyes, otros códigos? Tocando uno... Supongo, Belu, que vos te estás refiriendo a si el Poder Ejecutivo puede modificar otras cuestiones que la Comisión de Reforma ha tratado. Sí, exacto. Claro. Por supuesto que sí. Como el proyecto sería un proyecto del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de incorporar a ese proyecto todas las modificaciones que considere. Ahora, este es un punto muy importante, el que mencionás, porque lo que da basamento técnico y espesura política a esta necesaria, como les decía, modificación o ayornamiento del Código Penal, es que por detrás está casi todo el derecho especializado en criminología y en derecho penal atrás. Es decir, hay una comisión de reforma con gente prestigiosa que ha llegado a una fórmula de consenso. Le sería muy difícil al Poder Ejecutivo, y eso tiene una fuerza enorme desde el punto de vista jurídico, pero por supuesto político, para que esto pueda caminar, digamos, en ambas cámaras del Congreso. En la medida que el Poder Ejecutivo vaya incorporando modificaciones a esta codificación realizada por los especialistas, va a perder volumen político, sin dudas. Recordamos que esto también sucedió cuando se intentó modificar el Código Civil. El actual Código Civil, cuando se analizó su modificación, un anteproyecto del Poder Ejecutivo Nacional, encabezado en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner, hubo muchos intentos de incorporación, sobre todo en los delitos de corrupción, que hoy están tan meneados, tratando de morigerar algunas cuestiones de responsabilidad personal respecto a los delitos de corrupción. Y eso hacía, por supuesto, que el resto del Congreso tuviese menos interés político de que eso saliera, porque tenía cierto rasgo no les convenía. De impunidad. Claro. En este caso yo creo también que en la medida que el Poder Ejecutivo intente modificar mucho el proyecto de reforma, cosa que podría ser, eso le valdría en detrimento de la posibilidad que políticamente pase por el Congreso. Entonces, a ver si entiendo, esta comisión introduce reformas, este proyecto va al Ejecutivo, el Ejecutivo podría modificar. Si la comisión no está de acuerdo, ¿debería volver a la comisión? No. La comisión es una comisión técnica que realizó una propuesta, que es este anteproyecto, en base a un pedido del Ministerio de Justicia. Ajá. El Poder Ejecutivo, como el proyecto en definitiva es propio, desde el punto de vista político, podría hacer todas las incorporaciones que quiera. Sí, claro. Por supuesto que en la medida que no tenga el aval de la comisión técnica, va a perder espesura política. Eso es lo que estaba tratando de decir. Ah, perfecto. Claro. Y luego después va nuevamente al Congreso, ¿verdad? Para su tratamiento. Una vez que el Poder Ejecutivo esté convencido de lo que quiere presentar como lo que tiene como anteproyecto, lo introducirá en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, como proyecto del Poder Ejecutivo. Y ahí se le dará tratamiento, primero en comisiones y después en el Pleno, como corresponde a la sanción de cualquier norma según la Constitución. Todo lo que ya conocemos, así es. Exacto. Buen día, Horacio. Lucho te habla. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Una pregunta personal, en base a tu experiencia, ¿no?, en el ejercicio profesional de la abogacía, ¿cómo crees que sigue este tema? ¿Sí? Mira, yo creo que el Poder Ejecutivo no va a tener más remedio que adoptar la norma de consenso que ha previsto la Comisión de Reforma. Me parece que el peso jurídico y político que tiene la Comisión de Reforma al Código va a hacer que eso sea así. Pero también eso puede estar influenciado por la necesidad que yo creo que el país tiene
de una vez por todas, evitar sesgos ideológicos y tratar de construir una legislación penal acorde con los inconvenientes que tenemos hoy en la Argentina. Basta prender la televisión para darnos cuenta de la situación en la que está metida la Argentina, y creo que si desde el mismo Poder Ejecutivo continúan intentando incorporar modificaciones que hagan perder volumen político y la posibilidad de que esto se apruebe, estaríamos muy mal. Creo que no hay que perder de vista el punto histórico. Así es. Creo que es muy importante para la Argentina. Estamos en un momento casi refundacional y me parece que sería, digamos, de muy bajo vuelo si el Poder Ejecutivo no advierte esa situación y no toma esto como debe hacerlo, de manera responsable y con el objetivo de cambiar las cosas de una vez por todas. Bueno, realmente clarísimo. Claro. La verdad, estamos en comunicación con el doctor Horacio Silva, que realmente nos clarificó muchísimo todo esto y fue más allá, y realmente te agradecemos muchísimo, Horacio, esta comunicación con nosotros y todo esto que nos has explicado desde lo técnico y también ideológico y también para el futuro de nuestro país. Así que muchísimas gracias, Horacio, te mando un abrazo enorme de parte de todos nosotros y que tengan muy lindo día. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana largo para todos y muchas gracias por permitirme dar mi punto de vista, y ojalá haya sido lo más claro posible para que la gente, su audiencia, pueda entender el lío en el que estamos metidos. Así es, clarísimo, Horacio, muchísimas gracias. Buen Buenos fin de días. semana. Bueno, Gracias. saludos para todos, adiós. Gracias. Bueno, muy bien, 50 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana. Nos faltan 5 minutitos para terminar nuestro programa. ¿Qué les parece si, justamente hablando del tema, el día después, ¿no? Cuando tanto luchamos por la no aprobación, pero también dijimos que es importante el acompañamiento de la mujer, la prevención? A partir del día después ya se implementaron muchísimas nuevas formas para ayuda y acompañamiento a la mujer. Vos, Belu, ¿podés comentar algunas de ellas, por favor? Tenemos, sí, algunos centros son Grávidas, La Merced Vida, Defensores de las Mamás, Abrazos del Cielo, tenemos CONIN. ¿Podés explicar alguno Sí, de qué se trata? Grávida es un servicio voluntario de ayuda a la vida naciente o a la maternidad que cuida de la vida del bebé por nacer, ofreciendo acompañamiento y orientación Qué bueno. a la embarazada en dificultad y de este modo evitar el aborto. Ajá. Hay una página por favor. que es general, esta página, Sí. que pueden averiguar de cualquiera. Yo todos los sábados voy a ir contando Perfecto. una Sí, en especial, sí. pero se pueden meter info@fundacionamigos.org y después hay un Face en Fundación Amigos de Grávida, ¿no? Perfecto. La otra era general, que pueden averiguar tanto de Grávida como La Merced Vida, como Defensores de las Mamás, como Abrazos del Cielo o CONIN. CONIN es más para la infancia ya, para Claro, el niño, sí, exactamente. que es del doctor Abel Abel Albino. Albino, sí, así es. Pero bueno, tenemos todo esto para ayudar, ¿no? Tanto a la mamá Exactamente. como al papá, no Así solo a la es. mamá. Ujú, entonces, Fundación Grávida. Grávida. Perfecto, que es para acompañamiento. para acompañamiento en la maternidad. O sea, de mujeres de embarazadas. mujer embarazada. Perfecto. Bueno, Que tanto apoyan mucho a la mamá y al papá. Exactamente. No es solo la que lleva la pancita, sino también al papá. así es. ¿Tenés alguna otra? Después tenemos la Merced Vida, que Sí. es una ONG comprometida con la vida, Sí, con la vida humana, desde la concepción bien. hasta la muerte natural. Ah, Las personas que colaboran con esta obra ofrecen todo su tiempo, Sí. las acompañan, ¿no? Es voluntario. También son voluntarios sí, y hacen un esfuerzo económico también para ayudar. bien. Eh, Bien, entonces. son sí. gente que está en situación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Sí, Es un modo de ayudar a estar en el proyecto del
provida, ¿no? Bueno, la semana pasada conversamos con la doctora Mariana Rey Claro, Sarabia, que sí, ella es una que- de las voluntarias de la exacto. Merced Vida, ¿no? Que nos contaba de qué se trataba todo esto. Que Claro. siempre está bueno, ¿no? Por más que vos tiempo no quiere decir ir al lugar o estar presente, sino ya meterte hoy que está toda la comunicación por Sí, internet, qué sé yo. así es. ayudar así también, ¿no? Exactamente. Puede ayudar de muchas maneras, tal cual. Muchísimo. Así es. Y bueno, está bueno esto, digamos, la idea es que los medios de comunicación nos hagamos eco Exactamente. de estas nuevas, quizás no sé si nuevas, pero digamos, que nos hagamos eco de todas estas Claro, organizaciones exacto. que ayudan, acompañan a la mujer embarazada, y que nosotros desde nuestro lugar podamos ayudar y a su vez también podamos nosotros hacernos eco en nuestra vida cotidiana a mujeres que necesitan este acompañamiento y que el aborto no sea la solución al problema, sino que sepan que hay muchas organizaciones, hay mucha gente que las puede ayudar, las puede acompañar y que no es necesario llegar al aborto para solucionar, ¿no?, el problema. Tal cual. El problema. Sí. Teóricamente, problema. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Belu, y vamos a seguir con esto y vamos a seguir justamente haciendo promoción, ¿no?, de todas estas organizaciones que acompañan a la mujer y también importante la prevención, hablar mucho con nuestros hijos, con los jóvenes, los adolescentes, no tener miedo, siempre hablar, siempre de la mejor manera y con mucha caridad. ¿no? Y sobre todo a los jóvenes, que parece que hay mucha desorientación y que parece que quizás las personas hoy día es algo, como decíamos, está de moda, ¿no es cierto?, estar a favor del aborto como solución o como alternativa. Sin embargo, pocos saben y quizás pocos se informan de las consecuencias que trae el aborto a una mujer que encima que quizás ha sido violada o tiene ese embarazo no deseado, se le suma el gran dolor de haber matado a su propio hijo, que quizás en su momento no se da cuenta, pero luego es algo que no tiene vuelta atrás. Entonces, hacernos nosotros ecos de eso y también acompañar y alentar a nuestros jóvenes, a los adolescentes y a los chicos, que ya vienen muy, pero muy desarrollados y realmente desde los 12, 13 años tranquilamente se les puede ir hablando y haciéndolos conscientes de la importancia de la vida desde la concepción. Bueno, yo no tengo más nada que decir, chicos. Vamos con un homenaje a Aretha Franklin. Dale, cómo no, sabemos que falleció el pasado 16 de agosto, la reina del soul. Una gran cantante, Ustedes saben que ella integró la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos. Una maravilla, increíble, una maravilla. En esa época. Y hay un dato interesante, fue mamá a los 12 años. Así es. Increíble. Y 2 años después tuvo el segundo. Tuvo el segundo, ¿no? Qué lindo para resaltar en este momento donde hay muchos que dicen que un embarazo te corta tu carrera, tu desarrollo profesional, ¿no? Pues fíjate, esta mujer mamá con solo 12 años tenía. y la carrera exitosísima que tuvo. Así es, Así y esto que, bueno, no impidió que cumpliera su sueño como cantante. Tal cual. Así que Muy bueno, bien. un homenaje a ella, nos vamos. Me encanta, con, ya está bueno, sonando. Y así es, Say a Little Prayer for You de Aretha Franklin, y ya mismo con este hermosísimo tema nos vamos de este programa número 231 de Reina del Cielo. Esperamos que hayamos sido para ustedes una grata compañía. Les agradezco a todos ustedes, a nuestro querido Javi por acompañarnos y que tengan una muy linda semana, que Dios los bendiga y la Virgen los proteja. María, Reina del Cielo, ruega por nosotros. hasta la próxima semana.